días, familia Fuente de Agua Viva. Te mandamos saludos, un abrazo fuerte desde nuestra casa. Hola iglesia, bendiciones. Nosotros en esta mañana estamos agradecidos con el Señor y damos una bienvenida muy especial a cada familia que sé que está ahí en casa disfrutando de este momento y dispuestos completamente para entregar todo al Señor en esta mañana. Ese sacrificio vivo, santo y agradable como la palabra nos ha enseñado y que pueda ser acepto ante su presencia en esta mañana. Y quiero también dar la bienvenida a todos los amigos, los familiares, las personas que se unen también para participar de este servicio. Bienvenidos, esperamos que disfrutes el tiempo y queremos que Dios traiga consuelo, traiga esperanza, traiga una palabra de fortaleza que te ayude a seguir adelante aún en tiempos de dificultad. Y queremos en esta mañana, iglesia, antes de tomar el primer tiempo de adoración y ministración, yo quisiera que usted en esta mañana se dispusiera juntamente con nosotras a tener un momento de clamor delante del Señor. Estamos en tiempos en que Dios nos ha llamado a estar mucho más en su presencia, a invocar e implorar su misericordia sobre todas las naciones. Y yo me voy a permitir para esto leer el Salmo 67 en esta mañana. Dice así: Dios nos tenga compasión y nos bendiga, que se muestre a favor nuestro, para que todo el mundo te conozca, que todas las naciones sepan que tú das la salvación, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y diriges a todas las naciones del mundo. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Danos frutos en abundancia. Bendícenos, Dios nuestro. Que Dios nos bendiga y que todos los habitantes de la tierra le teman y lo respeten. Y yo creo que ese es el deseo, ese debe ser el deseo más profundo que brote del corazón de la iglesia. Que todas las naciones reconozcan que hay un Dios en los cielos, que todas las naciones, que mucha gente en este tiempo rinda su vida y su corazón a ese Dios bueno, amoroso, misericordioso, que ha tenido compasión con la humanidad. Aún en medio de este proceso devastador que estamos viviendo, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí y de muchas personas a lo largo de todo el mundo. Y nosotros como iglesia es nuestra responsabilidad clamar y seguir clamando al Señor para que establezca su reino y para que mucha gente pueda volver a sus pies. Nosotros debemos clamar al Señor, iglesia, que el Señor se apiade y se siga acordando de las naciones en este tiempo. Por eso yo quiero invitarte ahí donde tú estás. Vamos a levantar una palabra de clamor en esta tarde. Y yo también quiero invitar a mi hija para que también se una, y ella va a tomar esa carga por la juventud de todo el mundo, para que muchos jóvenes en este tiempo rindan sus vidas al Creador y al Señor de sus vidas, que muchos jóvenes puedan entregar sus corazones al Señor. Entonces vamos a unirnos en ese sentir en esta hora, iglesia. Disponte, prepara. Tómale la mano a tus hijos, si tú quieres, a tu esposo, y tengamos unidos un clamor en esta hora delante de la presencia del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación, así lo dice tu palabra. Y nosotros en esta generación lo hemos comprobado, Señor. Pero nosotros como iglesia sabemos y somos conscientes que necesitamos de tu intervención en este tiempo. Nosotros imploramos en esta mañana, Señor, para que tú sigas obrando a favor de la humanidad. Nosotros seguimos clamando en esta mañana, Señor, para que tú te acuerdes de las naciones. Acuérdate, oh Señor, de tus promesas, de lo que tú, Señor, has visualizado y has soñado para Colombia. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos para que tu salvación, para que ese manto de salvación llegue a mucha gente. Señor, que muchas familias puedan conocerte en este tiempo, que muchas familias puedan confesar tu nombre en este tiempo, que muchas familias se puedan rendir a tus pies en obediencia
y en adoración, Señor, delante de ti. Levantamos un clamor al cielo en esta mañana, Señor. Te rogamos, oh Dios de los cielos, que tú, aunque abunde el pecado, siga sobreabundando tu gracia sobre esta nación, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Acuérdate de esa bondad, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Tu carácter de bondad y de misericordia, extiéndelo una vez más sobre Colombia, Señor. Clamamos a ti para que en medio de esta situación de pandemia, tu gloria se manifieste al interior de muchas familias de Colombia y mucha gente confiese que tú eres el Señor, que muchos pueblos se alegren, que muchos pueblos te alaben en este tiempo, que muchos pueblos reconozcan que hay un Dios en los cielos dispuesto a perdonar, dispuesto a restaurar, dispuesto a salvar y a sanar, Señor. Ahora también seguimos clamando por la juventud del mundo en esta mañana. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias. Tu palabra. Tú nos das tu salvación a través de tu Hijo Jesús en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque eso realmente nos transformó. La sangre de Jesús nos limpió, Señor. Y sabemos que como iglesia tú nos has puesto una llama en nuestros corazones, pero no para que quede ahí, Señor, sino que esa llama pueda crecer y se pueda extender, Señor, a todo aquel, Señor, que pueda escuchar de ti, que a través de nosotros, Señor, tú puedas hablar, puedas transformar vidas, Señor. Padre, que nosotros realmente vivamos, Señor, así como Jesús vive en la tierra, Padre, y que también a través de nuestras vidas podamos hablarle a otras personas, que pueda reflejar ese amor, Señor, que Jesús tuvo con todo su pueblo, ese amor, Señor, que Jesús tuvo, Señor, por nosotros. Dios, y que ahora podemos gozarlo. Y quieres que también otras personas gocen de ese amor, Señor, y encuentren ese perdón, esa reconciliación, esa consolación, Señor, que hoy en día, Señor, muchas personas necesitan. No queremos ser insensibles ante la necesidad. Queremos, Señor, movernos, Señor, no dejar apagar esa llama. Queremos enamorarnos más de ti, Señor, y que así también otras personas te puedan conocer y se puedan enamorar de ti realmente, Señor. No queremos vivir una religión, Señor. Queremos vivir ese evangelio, Padre, que nos apasiona, Señor, y que nos lleva a hacer cosas maravillosas, pero porque tu Espíritu Santo está sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre Gracias, de Jesús. Padre. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a las naciones en esta mañana. Bendecimos a todas las familias de la tierra. Bendecimos, Señor, a todos los pueblos, Señor. Bendecimos a nuestros gobiernos, Señor. Y declaramos, Señor, que tu reino se establece en medio de este tiempo sobre todas las naciones del mundo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, iglesia. Y ahora te queremos invitar para que sigas en ese tiempo de adoración a tu Señor, para que rindas tu corazón en alabanza, en rendición y podamos seguir disfrutando del banquete que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Dios te bendiga, iglesia. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús.
aquí estoy para ti. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Te quiero invitar con estas palabras que vamos a cantar, de hablar más en las redes sociales de la persona del Espíritu Santo, siendo conscientes en todo momento y lugar, diciéndonos a nosotros así: quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré,
pues no hay paredes que me puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que me puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que me puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Aunque nuestro mundo al parecer cambie afuera hoy, tú, Señor, no cambias. Tú lo llenas todo y eres nuestro entorno. Es por eso que queremos ser el reflejo de tu amor. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior, y mi manera de pensar y mi manera de sentir cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Con el sonido de mi voz, el viaje emprenderé por ti. Mis pies me llevarán a donde quieras ir, y todo lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón, hoy giran a tu alrededor, rendido estoy. Y nada cambiaría, quiero estar así,
muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Eres mi entorno, eres mi vida, me iluminaste como el sol. Muy buenos días, amada iglesia. Nos alegra nuevamente tener esta oportunidad para este acercamiento y poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio que nosotros tenemos en este tiempo de, aún en medio de la situación, a través de estos medios poder llegar hasta sus hogares y hasta sus familias y poder compartir y edificarnos por medio de su palabra. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que por un momento puedas estar allí muy atento y puedas dejar de hacer lo que en este momento te encuentras haciendo y te puedas sentar y puedas dedicar un tiempo para escuchar la palabra del Señor. Sé que va a ser de mucha edificación para tu vida y creo que en esta mañana el Señor va a ministrarnos por medio de su palabra. De manera que les invito a todos allí estar muy dispuestos y toda la iglesia allí conectada, orando para que el Señor se siga glorificando en cada una de las vidas que está recibiendo esta palabra. Vamos a orar antes de iniciar este tiempo. Amado Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios grande y maravilloso, Señor, y que estás por encima de todo, estás por encima de cualquier circunstancia, Señor. Tú tienes control absoluto, Señor, de todas las cosas, Señor. Y nada se escapa de tus manos, Señor. Nada se escapa de tus propósitos, Señor. Y queremos hoy, Señor, abrir nuestro corazón una vez más y oír tu palabra. Dejar que seas tú, Señor, el que derrame, Señor, de esa fuente, Señor, que nunca se agota. Y podamos nosotros ser avivados por tu palabra, Señor, confortados por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, y te damos gracias. Pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, ahora esté con nosotros, Señor, y nos guíes en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mis amados, vamos hoy a hablar acerca de un tema que seguramente creo que va a bendecirte mucho, y es acerca de la providencia de Dios.
Y creo que es un tema muy pertinente, puesto que estamos en tiempos donde nos encontramos viviendo, pasando un proceso en el cual seguramente ninguno de nosotros esperaba vivir, y pues nos ha tocado, ¿verdad? En esta generación tener que afrontar este proceso de la pandemia a nivel global, pero creemos que Dios tiene control de todo. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, cuando hablamos de esa providencia de Dios, nos estamos refiriendo a aquellos vocablos que designan el conocimiento previo que Dios tiene de algún acontecimiento, o la determinación previa o la preparación del mismo, de esos acontecimientos que se dan, ¿verdad? Y vemos cómo la mano de Dios aún rige allí para guiar los eventos que se dan, y Dios hace su voluntad, ¿verdad? Por medio de esas acciones, y muchas de esas voluntarias y acciones de los hombres, y a través de eso Dios logra sus propósitos usando no solo a aquellos que le conocen, sino aún hasta sus enemigos también. Y a veces el Señor aún usa la ignorancia y la desobediencia de su pueblo, y otras veces usa el conocimiento, pero también la obediencia de ellos. De manera que para el intelecto humano esto es muy difícil de entender, puesto que Dios se mueve tras la escena, ¿verdad? Controlando los corazones de los hombres, también implantando pensamientos en la mente de los hombres, y de tal forma que la providencia de Dios siempre va a mostrarse en los sucesos, en los acontecimientos que nosotros experimentamos, y muchos de esos ya se han dado, y muchos de esos la misma Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra abundantes ejemplos de la providencia de Dios, que nos pueden ayudar a entender un poco más esto, y cómo las acciones mismas de las personas en muchas ocasiones contribuyen a sí mismo a que los propósitos de Dios puedan cumplirse. De manera que hoy es un espacio para que aprendamos un poco más y podamos también asimismo descansar en los propósitos y en esa providencia de nuestro Dios, teniendo estando seguros de que Él tiene el control, amado, que estás allí. Y un ejemplo al que podríamos referirnos en cuanto a la providencia de Dios es al de la historia de José en Génesis. Yo creo que muchos de ustedes ya seguramente la conocen, y vemos cómo allí en la historia de José, aún el mismo José contribuye a la reacción de sus hermanos al momento de que ellos le venden a él, ¿verdad? Para que venden a su hermano, y su hermano es llevado a Egipto. Y ahí encontramos en el capítulo 45 cómo vemos allí la reacción de ellos, ¿verdad? Después de que José les cuenta su primer sueño, pero José volvió a contarles un segundo sueño, y esto produjo una reacción natural por parte de ellos, de manera que les llevó a que ellos en su reacción vendieran, ¿verdad? Tomaran la actitud de vender a José. Pero esto Dios lo iba a encaminar, dice la palabra, para bien. Y los que entienden la soberanía de Dios y cómo es que controla todo, van a ver que todo esto era parte necesaria en el plan de Dios. Y cuando José, nosotros sabemos por la historia que nos
muestra la palabra, cuando José le reveló a sus hermanos quién era él, les dijo, no, mire lo que les dijo José a sus hermanos, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. De manera, mi amado que estás allí en esta mañana, que el mismo José reconoció que no habían sido sus hermanos los que le habían llevado y los que le habían a lo mejor vendido y por causa de ellos él estaba en Egipto. No, José dijo, no me enviaste vosotros acá, sino Dios. Génesis 45, 8. De manera que en esta mañana yo te voy a invitar a observar a través de un relato bíblico muy conocido de todos ustedes y cómo Dios muestra cumplir sus propósitos de una manera providencial. Vamos a mirar cómo Dios muestra y nos a través de su palabra nos revela, ¿verdad? De manera que te voy a invitar que vayamos a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Y yo me voy a permitir leer el texto. Dice así, Éxodo capítulo 2, desde el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. De manera que nosotros en esta mañana, a través de este texto que acabamos de leer en Éxodo capítulo 2, ¿verdad? Vamos a conocer un poco y vamos a presenciar allí, a evidenciar cómo Dios de una manera providencial, ¿verdad?, se manifiesta en medio de esa amenaza, en medio de lo que representaba una amenaza no solo para Moisés y su familia, sino para todo el pueblo hebreo. Pero antes es interesante, es importante que nosotros miremos y podamos tener un poco de información acerca de en este texto lo que vemos allí. Y lo que podemos apreciar es que allí existe, primero que todo, allí existe una figura literaria, ¿verdad?, llamada ironía. Esa es una figura literaria y en la Biblia vamos a encontrar mucho esa figura literaria. Y la ironía es una situación o un hecho que resulta ser totalmente
contrario a lo que se espera o que marca un fuerte contraste con ello, ¿verdad? Es algo que resulta ser, como decíamos, totalmente contrario a lo que se espera. Y en el relato que acabamos de leer vamos a poder apreciar esa figura, de manera que esto es importante considerarlo. Y el texto nos refiere, el relato en su contexto inmediato, nos dice lo siguiente. Los que han leído este relato, ¿verdad? A partir del capítulo 1, dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15 al 17, y yo quiero recordarte ese texto de Éxodo. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces, vemos aquí cuál había sido el edicto de Faraón. Pero en el versículo 22 seguimos leyendo. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija preservad la vida. Y yo quiero decirte lo siguiente: el río, que en este caso es el río Nilo, era el lugar de la muerte. Y por la muerte el enemigo procuraba siempre desvanecer el designio de Dios, los planes que Dios tenía. Ahora, el corazón del creyente, quiero decirte, halla así un dulce alivio en medio de un mundo donde reina la muerte. Sabemos que este es un mundo donde la muerte reina, ¿verdad? Y contempla sin temor también nosotros como creyentes, cómo Satanás va desplegando toda esa plenitud de su poder, y nosotros como creyentes podemos apoyarnos confiadamente sobre la potente intervención de Dios en la resurrección, ¿verdad? Y saber que Cristo resucitó y que la muerte no pudo vencerle. Jesús mismo habló diciendo: yo soy, dice en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que para el creyente puede esperar en esa paz y la plena manifestación del poder superior de Dios, y esperando así apropiarse de la victoria, ¿verdad?, de Dios, de este poder y de la paz que nos asegura que ella nos va a traer, que va a traer consigo esa paz, esa seguridad para nuestras vidas. Y volviendo al texto que hemos leído de Éxodo capítulo 2, en los versículos 1 hasta el 4, nosotros vemos a la fe triunfando sobre la influencia de la naturaleza y de la muerte, y permitiendo a ese Dios grande, al Dios de la resurrección, que obre en la esfera y según el carácter que le son propios, ¿verdad? Y seguidamente nos dice el relato bíblico en los versículos 5 al 6, ¿verdad? Y dice así: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. La respuesta divina empieza a hacerse oír en los oídos, ¿verdad?, de la fe.
Y Dios intervenía en todo esto. Ahora, ¿qué importa, verdad? Que el que es racionalista, el que es incrédulo y seguramente está pensando, bueno, se dio por casualidad y esto se dio por un asunto casual. ¿Sabes? Yo quiero decirte que en Dios no hay casualidades. Dios tiene propósitos concretos. Dios conoce, sabe. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, pero también nuestro futuro. Y Él tiene control de todo, ¿verdad? De manera que Dios ya ha establecido todo. Y la providencia de Dios, ¿verdad?, se manifiesta en cada suceso. Y si alguna vez la intervención de Dios se ha mostrado de una manera muy palpable, fue sin duda alguna en este paso, en este momento donde dice que la hija de Faraón salió a pasear, ¿verdad? Y aunque ni ella misma lo sabía, pero Dios había usado, ¿verdad?, ese momento para que ella pudiera llegar y encontrar allí a ese niño que estaba en el río, ¿cierto? Y pudiera tomarlo. Y esto sucede, mis amados, con mucha frecuencia, que la cosa más insignificante viene a ser un importante eslabón en la cadena de acontecimientos que Dios hace concurrir para desarrollar sus grandes designios. Y así, por ejemplo, en el capítulo, nosotros podemos ver en el capítulo 6 del libro de Esther, si algunos también han pasado por ese relato, y en el versículo 1 vemos a un monarca allí pagano, pasando una noche sin sueño, y quien solicita que también le traigan el libro de las memorias cuando usted lee el relato. Y esta insignificante circunstancia fue un eslabón importante en esta larga cadena de acontecimientos providenciales que vemos terminar con la maravillosa liberación de la posteridad oprimida de Israel. Israel fue librado, ¿verdad?, por medio de lo que había acontecido allí. Acuérdense de Mardoqueo, ¿cierto? Como de alguna forma iba a ser ahorcado, y entonces lo que resultó que estaba siendo preparado para él fue para aquel que estaba por también hacerle el daño a Mardoqueo. Entonces, lo mismo acontece con, nosotros podemos ver que ese paseo, esa salida que hizo la hija de Faraón por la ribera del río, y cuán lejos estaba de pensar que ella iba a contribuir al desarrollo de los planes de Jehová, el Dios de los hebreos. ¡Qué es maravilloso! Ella no soñaba, y ciertamente que ese niño llorando en esa canasta, en esa arquilla de juncos, dice el texto, era el instrumento escogido por el Señor para quebrantar a Egipto hasta sus cimientos. Podemos seguir observando en los versículos 7 hasta el 10, y allí dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón. Mire lo que dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y dice que la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Quién habría imaginado que aquel mismo gobernante que había dicho: si fuere hijo, matadlo, y
añadió luego también: echad en el río todo hijo que naciere. ¿Quién habría imaginado que aquel mismo gobernante que había dicho estas palabras y que había dado esta sentencia tendría en su corte uno de tales hijos? Y Faraón, de quien quería servirse el enemigo para destruir el propósito de Dios, fue usado por Dios mismo para alimentar y para educar a ese Moisés. ¿Cómo le parece, amado? Que debía ser su instrumento para liberar a los hebreos de Egipto. Eso habla de la providencia de Dios. Y asimismo encontramos entonces que se nos menciona en la Biblia acerca, también podemos ver otro ejemplo, y usted lo puede escudriñar después, acerca del rey Ciro. Este era un rey que era un rey pagano, no era un rey que profesaba tener la fe de los hebreos. Sin embargo, este rey Dios lo usa para decretar que el templo necesita otra vez ser restaurado y permitirle también a los hebreos, a los judíos, que puedan otra vez regresar, ¿verdad?, al templo a adorar. Y Dios lo usa a ellos para librarles también al pueblo y para que ellos pudieran nuevamente regresar. Y esto lo puede ver usted en Esdras, si quiere un poco más escudriñar en cuanto a eso. Pero también nosotros nos habla en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 23. Allí declara el texto, dice: por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, iglesia. Y el relato que tenemos hoy, el relato de Éxodo que estamos mirando, nos permite destacar dentro de este escenario maneras maravillosas de la gran providencia de Dios. Y yo te invito ahora, en este momento, a reconocerlas en este relato, a mirarlas, a examinarlas. ¿Cuáles fueron? Quiero que vayas conmigo allí. Y la primera muestra que vemos de la providencia de Dios en medio de esta amenaza que se había dado por parte de Faraón, ¿sabe usted cuál es? ¿Sabe usted cuál fue? Vamos a recordarla. La primera, el río Nilo. ¿Sí me escuchó? El río Nilo. Dios lo usa para sus propósitos. Y lo que era un instrumento de muerte, Dios ahora lo usa como un instrumento para vida. El río, que era un instrumento de muerte, ahora Dios lo usa como un instrumento para vida. Pero seguimos viendo, seguimos mirando lo siguiente que encontramos allí. Vamos a mirar, lo siguiente que encontramos es la hija de Faraón. La hija de Faraón se convierte en la esperanza para el pueblo de Dios. ¿Cómo le parece? Se convierte en la esperanza para el pueblo de Dios. Fue quien tuvo misericordia del niño y lo mandó a criar, ¿cierto? Lo asumió como un hijo y entonces lo entrega a la misma mamá para que lo criara. Dios obrando, la providencia de Dios. Y finalmente, el siguiente que encontramos es nada más y nada menos que a Faraón mismo. Con los recursos de Faraón se paga la crianza de Moisés. Con los recursos de Faraón se paga la crianza de Moisés. Y creo que conociendo esto, iglesia,
podemos entender mejor entonces la historia de Jesús a la luz del Nuevo Testamento. Cómo usted allí ahora puede entender cómo fue que también las narraciones, por ejemplo, que encontramos en Mateo, ¿verdad? Cómo fue librado también el propósito de Dios que tenía con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pudiera llegar a la cruz y no fuera muerto por Herodes cuando mandó a matar a todos los niños en ese tiempo que estaban allí. Amado hermano y amigo que te encuentras allí, yo quiero decirte lo siguiente y quiero que me prestes mucha atención. Es solo en peligro extremo que puedes entender el verdadero abandono. Y es en esos momentos que Dios escoge casi siempre para mostrarte su bondad de manera providencial. Y es a veces en el peligro extremo cuando el Señor manifiesta milagros hasta entonces desconocidos quizás para ti. Amén. Y seguramente muchos de ustedes, y sé que muchos han tenido procesos donde en ese momento quizás de amenaza, en ese momento donde a lo mejor estabas diciendo ya no tengo oportunidad, allí Dios mostró su providencia. Dios te reveló y te mostró su providencia. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Sería una buena pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Y yo diría que mucho. A lo mejor muchas de las cosas que han pasado en tu vida y en las que Dios te ha estado seguramente mostrándote su providencia y seguramente ni te has dado por enterado. Sucesos, acontecimientos, cosas que has vivido, que has tenido que experimentar. Y Dios ha mostrado allí su providencia, pero seguramente ni tú te has enterado. Y Dios ha sido bueno en traerte hasta aquí, en tenerte aquí. Pero también podemos preguntar, ¿qué actos ha hecho el Señor que ha cambiado tu historia? ¿Qué actos ha hecho el Señor que ha cambiado tu historia? Y a propósito de la pandemia, nosotros sabemos que a muchos les ha cambiado la vida o nos ha cambiado la vida. Seguramente aquellos, cada día podemos ver en las noticias como muchas personas que han tenido negocios y que sus proyecciones a lo mejor ya les mantendrían seguros por mucho tiempo, hoy en día les cambió. Algunos han entregado aún locales y siguen entregando y otros se han declarado en quiebra, ¿verdad? Y la situación económica misma nos ha llevado a una crisis. Y esto ha generado otras cosas. Y yo en estos días pasados tuve que ir a la iglesia en la salida que tenemos, ¿verdad? Salí a la iglesia a recoger algunas cosas que tenía allá. Y porque uno piensa que solo esto lo están viviendo, pues la parte secular, el comercio. Pero quiero decirte que también la iglesia ha sido muy tocada. La iglesia ha sido también tocada. Y cuando en el recorrido que iba hacia la iglesia, yo debo pasar creo que por 2 lugares donde también hay otras congregaciones, donde hay personas allí congregándose. Son iglesias de sana doctrina, pero también allí
en esos lugares me tocaba pasar, y cuando pasé por allí, en estos lugares, veo un rótulo en ese local grande donde se congregaban la iglesia y donde estaban allí reunidos, y decía: se arrienda. Y esto fue muy doloroso, la verdad tengo que decir. Mi corazón se quebró y en ese momento yo dije: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué digo esto? Porque pensamos que solamente eso ocurre, pero nosotros también como iglesia experimentamos, y creo que muchos pastores hoy están experimentando ese tipo de temores y situaciones que no sabemos en momentos que va a suceder. Pero aquí es donde nosotros tenemos que confiar en la providencia de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y tenemos que tener presente de que Él tiene control de la situación, y Él sabe hacia dónde nos está llevando y para qué se ha dado y por qué se ha dado todo este proceso de la pandemia y de este virus. Ahora, ¿por qué hablar de esto hoy? ¿Por qué hablar de esto hoy, de la providencia de Dios? Y yo quiero decirte, existen al menos 3 razones para que podamos hablar. Yo quiero recordártela. Número 1, debemos confiar y depositar nuestra fe en la providencia de Dios. Esa sería la primera razón. Número 2, nos recuerda que el Señor está en control de nuestra historia y Él utilizará los medios necesarios para sus propósitos. Seguramente estarás preguntando, ¿y Dios puede utilizar este asunto del coronavirus para cumplir su propósito? Déjame decirte, sí, Él los puede utilizar. Y nosotros estamos viendo un virus, nosotros estamos viendo una pandemia, pero Dios, que es un Dios que es providencial y que todo lo sabe y todo lo conoce y que puede tener conocimiento de las cosas futuras, Él sabe hacia dónde nos está llevando. Y Él sabe que a través de este coronavirus, de esta pandemia, sabe que está cumpliendo su propósito, no solamente con aquellos con el mundo y con aquellos que no le conocen, sino con su iglesia. Y lo tercero es que el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que tú también puedes declararlo. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Salmo 138:8 dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Amén. De manera que la providencia de Dios, mi amado que estás allí, la providencia de Dios, Dios está en control de todo y nos llama a nosotros a confiar y a saber que podemos depositar nuestra confianza en Él. Nosotros estamos llamados a poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cada día y cada vez que tenemos la oportunidad de poderte decir: Cristo el Señor, Jesús el Hijo de Dios, entregó su vida por ti, derramó su vida por ti. Y Él quiere tomar tu vida. Él quiere que tú también puedas depositar en Él tu confianza y aferrarte y dejar que sea Él el que guíe, el que tenga el control de tu situación. Los momentos que estamos pasando, seguramente muchos de ustedes están experimentando situaciones difíciles. A lo mejor no tienes su trabajo, a lo mejor tus finanzas se están agotando.
A lo mejor estás viviendo experiencias que nunca imaginaste pasar. Pero quiero decirte, en Cristo tenemos a un Dios que es providencial. Tenemos la providencia de Dios. Quiero que inclines tu rostro y le des gracias al Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Así lo creo, Señor. Así lo creo. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente y esperamos que tu vida cada día esté siendo depositada en las manos de nuestro Señor. Dios te bendiga. Nuevamente damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, por alimentarnos y fortalecer nuestras vidas, y esperamos que ustedes también hayan sido fortalecidos y consolados con esa palabra de hoy. Y queremos hacerte una invitación muy especial, iglesia, y es que ya el próximo sábado es nuestro día que tenemos programado para ayuno, y lo vamos a hacer en vivo a través de la plataforma Zoom, ¿oyó? Para que usted se prepare, se disponga para ese día, programe, anote en su agenda, coja su dispositivo electrónico y programe su ayuno para el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Y la idea es que vamos a estar en vivo, en directo, teniendo nuestro tiempo en la presencia del Señor, recibiendo de la palabra y un tiempo de adoración también con el ministerio de alabanza. Entonces te invitamos para ese próximo 6 de mayo, el ayuno de Fuente de Agua Viva por primera vez en directo. Y asimismo queremos animarles para que a las 4 de la tarde recuerde que estén conectados todos los niños de la escuela dominical infantil también que van a tener. Se ha preparado para que ellos también puedan conectarse, y ya pues la coordinadora seguramente ya les ha enviado a ustedes la información de cómo podemos ayudarles para que estén allí conectados. Amén. De manera que anímense y esperamos la participación de todos ustedes el día sábado, el día del ayuno, a partir de las 9 de la mañana. Todos conectados, y puede aún también compartir ese espacio, ese link con otros familiares, con amigos que ustedes y que quieran estar y acompañarnos en ese momento también, para que juntos podamos edificarnos en la presencia del Señor. Bien, iglesia, y queremos terminar este tiempo. Se llegó el tiempo que nunca queremos, y es el momento que seguramente para muchos, así como para nosotros, no queremos llegar, y es cuando ya nos toca culminar este tiempo, porque sabemos que tan pronto estamos allí con ustedes, podemos sentir en nuestro corazón ese gozo, esa alegría de estar compartiendo con ustedes. De manera que, como de costumbre, vamos allí a tomar la mano de nuestros familiares y amigos que están allí cerca de ustedes, y confiando en el Señor cada día y en lo que Él tiene ya, así como lo podíamos aprender en esta mañana por su palabra. El Señor tiene el control de cada situación, y tienes que seguir confiando, y te invito a seguir confiando y esperando confiadamente en Él. Que eches toda tu ansiedad y todas tus cargas, puedas presentarlas delante de Él. Y vamos entonces a terminar este tiempo con la bendición que está en Números capítulo 6, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Iglesia amada, que Dios te siga bendiciendo, sigas
llenándote cada día de su presencia, gozándote en su presencia. Les amamos mucho Pronto y los estaremos esperamos para la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Hola iglesia, Dios los bendiga. Pasábamos por aquí a darles un saludo, espero que todos estén muy bien. Les deseamos muchas bendiciones y esperamos volver a vernos pronto. Iglesia, esperamos de todo corazón que todo esté yendo bien en sus familias. Muchas gracias por estar tan pendiente de todo en todo momento, por estarnos compartiendo los saludos. Esperamos que Dios nos siga dando la fortaleza para continuar y que nos podamos ver muy pronto. Los extrañamos demasiado. Chao. Diga chao. Joseph, chao. Joseph. Iglesia, buenos días, bendiciones para todos, los extrañamos mucho, aunque no nos podamos ver, nuestros corazones están unidos, los amamos. Iglesia, buenos días, los queremos mucho, los extrañamos mucho, Dios los bendiga. Recuerden siempre, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Chao, Dios los bendiga. Chao. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús.